Bueno, buenos días, buenas tardes. Estamos en este noveno episodio de nuestro ciclo de entrevistas Radical Futuro. Bueno, recibe Germán Garabano, quien tuvo una larga trayectoria judicial y que fue en los años 2007 y 2014 fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y de 2015 a 2019 durante el gobierno de Macri, ministro de Justicia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gusto recibirlos. Bueno, Germán, la primera pregunta que te queríamos hacer es si tuvieras que elegir algún hito o algo que haya cambiado tu forma de pensar la política, ¿cuál o qué sería? Yo, lamentablemente, la política, yo siempre trabajé técnicamente, nunca trabajé en política partidaria. Y con la política tengo como una relación de cierta tensión, diría. No es un lugar donde me sienta cómodo. Entiendo que es una herramienta central para poder cambiar la realidad, para mejorarle la vida a la gente. La política partidaria tenés que tener como una especial vocación y facilidad, que yo no la tengo. Así que nada, lo que sí creo es que esta potencialidad de la política, que es poder cambiar algunas cosas. Nosotros del Ministerio de Justicia y antes en la Fiscalía General, donde la política tiene un rol importante, logramos cambiar cosas que en definitiva le cambian la vida a la gente. Me tocó, por ejemplo, poner en marcha en la Fiscalía General las primeras fiscalías de ciberdelitos hace muchísimos años, cuando nadie se lo ponía como un tema en agenda. Y resultó ser un avance que después se hizo en el resto de la región, no había ninguno. O las fiscalías de violencia de género, que siempre fue un tema que estuvo lamentablemente muy tapado, que la gente no hablaba, que pasaba como debajo del radar, y esas fiscalías en la ciudad empezaron a permitir que muchas víctimas, muchas mujeres que eran agredidas, pudieran hacer las denuncias y esos casos avanzaran en la justicia y investigar esas situaciones de abuso, esas situaciones de violencia que las afectaban. Así que la política tiene esa parte luminosa, si se quiere. Bueno, decís algo interesante, que no tenés facilidad para la política, pero se puede llegar a ser ministro sin tener esa facilidad. Sí, yo creo que sí, depende del perfil del presidente. Creo que el presidente Macri, algo también Milei, son también presidentes que no han venido de la política tradicional, más allá que Macri sí tuvo una carrera como más larga, y tratan de armar, me parece, equipos de trabajo en algunas partes o en algunos momentos o en algunas áreas, privilegiando más lo técnico que lo político. El tema es cuál es ese equilibrio, ¿no? Que a veces es difícil. Y desde otro lugar, los partidos tradicionales, el peronismo, el radicalismo, siempre en general han privilegiado más lo político que lo técnico, ¿no? El tema es cómo encontrar un equilibrio entre esos dos modelos, si se quiere, en pugna. ¿Y cómo fue tu relación con Macri durante el gobierno? ¿Cómo lo ves a él como líder? La verdad es que fue buena. Yo a él lo conocía profesionalmente, no teníamos una relación de amistad ni ninguna cercanía, nos habíamos conocido tampoco política. Siempre había sido un trabajo técnico el que me había vinculado, que le había permitido a él conocerme a mí. La verdad que él respetó durante casi toda la gestión mis opiniones, las incluso cuando tuve algunos enfrentamientos con algunos otros sectores, generalmente bancó mis posiciones. En algunas cosas no estuvimos de acuerdo y obviamente las decisiones las tomó él, que era el presidente, pero era una persona que trabajaba muy bien en equipo, que trabajaba muy bien con un sistema de metas, ¿no? De cumplir objetivos, y nos hacía un seguimiento casi permanente, ¿no? Era mensual el seguimiento de cómo se trabajaba en el ministerio nuestro. Así que eso fue bueno, y respetaba que vos le pudieras dar una opinión contraria a lo que él pensaba. Después obviamente la decisión la tomaba él, que era lo que correspondía, pero al menos escuchaba opiniones que podían ser diferentes de las que él tenía u otros miembros importantes del gabinete tenían. Tomando eso que vos decías de las polémicas que tuviste con ciertos miembros del gobierno de la alianza partidaria, vos tuviste una frase que quedó en tu gobierno que fue esa: por regla general, nunca puede ser bueno para un país que un expresidente esté detenido o se pida su detención.
que son esas autocríticas de Lilita Carrión. Sí, ahí ¿Sostenés esa frase hoy con la atención de sostengo la frase a fondo, a la frase le falta el final, está cortada, que es en prisión preventiva. En aquel momento se hablaba de la prisión preventiva, es un tema muy técnico, pero de hecho dije, cuando se dictó una sentencia definitiva sí, y separé el caso en aquel momento. Lula, por ejemplo, en Brasil había sido condenado y se ordenó la detención estando condenado, y en aquel momento en Argentina lo que se discutía es si se podía hacer una detención preventiva de un expresidente o de un líder político. Menem estuvo también detenido un tiempo en prisión preventiva, el tiempo que lo estuvo. Después, por sus fueros, no estuvo más detenido cuando fue condenado, y después las condenas fueron revocadas. Pero la prisión preventiva es una detención muy excepcional, no solo para los expresidentes, sino para todos, que básicamente hoy todo el mundo del derecho coincide que tiene que estar fundada en la capacidad de entorpecer una investigación o en darte a la fuga. Y por el nivel de exposición que tiene un expresidente o un presidente o un altísimo funcionario, es prácticamente muy difícil, por no decir imposible, que se dé a la fuga. E incluso la capacidad de incidir en el proceso, cuando ya son procesos que están muy avanzados y se produjo casi toda la prueba, no corresponde. Entonces mi salida en esto es muy técnica. Y de hecho, ahora pobre lo han detenido a Sarkozy, también en Francia, que también, si bien tiene una condena, todavía esa condena no está firme, pero lo detuvieron igual. O sea, no es algo que pasa solo en Argentina. Cuando un líder político de la oposición es detenido en prisión preventiva, se presta a especulaciones y se presta a que uno pueda considerar que es como un abuso de poder o una persecución. Entonces, por eso me parece que hay que ser muy... Es decir, los jueces, en definitiva, es una decisión de los jueces, no del gobierno, que eso también era importante. A nosotros nos reprochaban y nos decían, ustedes tienen que meter presa a Cristina. Nosotros digamos preso a nadie, porque en realidad los que ordenan las detenciones son los jueces, pero me parece que los jueces y juezas tienen que ser muy cuidadosos a la hora, sobre todo en todos los casos, hay que ser muy cuidadoso cuando uno priva de la libertad a alguien, ¿no? Porque a veces toda la sociedad, mi sensación es que toma con mucha superficialidad la situación de estar detenido. Estar detenido es una situación de extrema violencia, es una situación que te coarta la libertad, que es lo peor que le pueden sacar a una persona, más allá de las condiciones, si el lugar es bueno, si el lugar es malo, si tiene televisión, si tiene mejores comodidades o peores comodidades. Es espantoso estar sin libertad, ¿no? Entonces me parece que los jueces tienen que ser muy cuidadosos a la hora de ordenar las detenciones, y tienen que estar muy justificadas, sobre todo las detenciones preventivas, ¿no? Cuando vos estás ya condenado es otra historia, cuando vos cometiste múltiples delitos es otra historia, pero me parece que hay que ser muy cuidadosos con las detenciones. Y yendo a capaz a lo más reconocido a nivel nacional, ¿crees que Cristina está bien condenada? Bueno, yo no conozco el caso en detalle, con lo cual mi primera, digamos, respuesta es no lo sé, porque no he estudiado el caso y demás. Lo que sí es cierto es que hubo un proceso muy largo donde intervinieron una cantidad enorme de jueces y fiscales de distintas instancias, que luego la condena pasó de nuevo por 2 revisiones, tanto la Cámara de Casación como la Corte Suprema, con lo cual es un pronunciamiento que formalmente no parece tener ningún problema, con lo cual correspondería a esa detención, pero la verdad es que no conozco el expediente en detalle como para poder hacer un análisis más técnico. Y siguiendo esta historia de la justicia y políticos, ¿vos crees que la justicia argentina se comporta diferente con diferentes políticos? Por ejemplo, Cristina dice mucho, a mí me persiguen más que a Macri. ¿Vos crees que eso es verdad? No, lamentablemente la justicia argentina tiene un montón de sesgos y un montón de problemas, sobre todo en esto también es bueno distinguir entre la justicia federal y el resto de la justicia, porque es la que se encarga, llamémosle, en general de las cosas de los políticos. Sí, bueno, casualmente a Macri es paradójico porque lo persiguieron jueces federales de otras jurisdicciones
y no de Comodoro Pi, lo cual ya de por sí es raro, porque si vos ejerciste tu función en la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué te investiga un juez de Dolores, por ejemplo? O de Mar del Plata, o de otra jurisdicción donde el presidente ni estuvo. Que eso ya es raro. Yo creo que la justicia, como todas las personas, tienen obviamente sesgos, tienen situaciones. Lo que a mí me parece objetivamente es que si uno analiza las causas que desde mi punto de vista se armaron contra el presidente Macri, son todos casos políticos. Es decir, no hay una defraudación de la administración pública, no hay casos de corrupción estrictamente. Incluso a mí me hicieron algunas denuncias en su momento, que hoy están todas sobreseídas porque los hechos que se denunciaban eran falsos, en búsqueda de tratar de mejorar la situación a lo mejor de Cristina o otros dirigentes del kirchnerismo. En el caso del kirchnerismo, lo que hay verificado, incluso admitido por sus propios funcionarios, que algunos se han arrepentido en los mismos juzgados y demás, son algunos casos de corrupción muy groseros, ¿no? Muy ostensibles, donde los propios involucrados en muchos casos terminaron admitiendo que la corrupción existió. Ahora, si Cristina es responsable de eso o no, lo tienen que evaluar los jueces en cada uno de los casos. Lo que pasa es que, a diferencia de muchas de las denuncias que se hicieron a funcionarios del macrismo y al propio Macri, pareciera que en algunos casos hay algunos elementos objetivos que hicieron que la justicia investigue y en otros esos elementos objetivos no existían. Entonces es más difícil de que vos puedas sostener una causa cuando dicen, no sé, trataron de armar una mesa judicial para perseguir a Cristina y eso nunca existió. La gente que decían que integraba la mesa nunca se reunió. Las personas que sí participaban de la mesa no tenían ninguna incidencia sobre los jueces que intervenían en los casos de Cristina. Incluso una denuncia que me hicieron por un juez que renunció, que un fiscal Delgado, pobre, que falleció, un fiscal súper independiente y que investigó mucho al macrismo y con una mirada muy progresista y distinta, a lo mejor. En el caso de se investigar a mí, hizo una línea de tiempo de los hechos y pudo demostrar en esa línea de tiempo que la denuncia que me habían hecho era falsa, que no les cerraban los tiempos, digamos, a eso. Entonces, me parece que en eso hay que ver en cada caso qué pruebas hay o qué sospechas hay, y si son sospechas que se deben investigar o son sospechas que a poco de investigar uno verifica que son falsas. Las causas de este gobierno, los escándalos de corrupción que enfrenta el Milei. Bueno, me parece que la justicia tiene que investigarlos y, como decís vos, tiene que de a poco empezar a dejar eso de que siempre los gobiernos se los investiga una vez que se van. A nosotros nos tocó que muchas causas se investigaran durante el gobierno del propio de Macri. Algo parecido pasó sobre el final de Alberto Fernández y me parece que sería bueno que ahora también se investigue, ¿no? En el caso de las compras de medicamentos de discapacidad, hay un juez muy serio que es el juez Casanelo, que está como responsable. El fiscal es un fiscal Picardi, que es muy alejado de lo que sería el gobierno del presidente Milei, con lo cual deberían poder investigar esas circunstancias. Lo mismo con el caso de las criptomonedas y demás, ¿no? Me parece que todas esas cosas hay que investigarlas porque, en definitiva, lo peor que puede sucederle a un gobierno o a una persona es que te mantengan la causa abierta, ¿no? Toda la vida y que vos quedes como rehén de esos casos judiciales, ¿no? Y Germán, muchos presidentes o gente con altos cargos en la política, luego de su mandato o durante, terminan con causas. ¿Es posible tener un alto cargo en la política y no tener ninguna causa? Mismo vos decías que hasta vos tuviste causa. ¿Cómo se explica la justicia dentro? Sí, es muy difícil porque lamentablemente ya hace varias décadas, diría que ya sobre el final del gobierno de Alfonsín, lamentablemente la política trató de dirimir sus conflictos en la justicia. Y eso generó, hay un trabajo de Rafael Bielsa, que fuera canciller de Néstor Kirchner, y otros trabajos que hablan de este fenómeno. Entonces, cuando la política intenta resolver sus conflictos en la justicia, atrás de eso lo que dice es, bueno, pero yo quiero una justicia que sea amigable a mí, para que los conflictos los resuelva a favor mío.
Entonces, a partir de ahí lo que hubo mucho fue que la política trató de dominar a la justicia y nombrar jueces afines, sobre todo en los lugares más estratégicos, y eso generó un círculo vicioso del que todavía no hemos salido, que genera que la política sigue enviando sus conflictos, que pueden ser casos de corrupción o pueden ser acciones de amparo para frenar una ley, o pueden ser Justicia electoral, lo vemos ahora. temas electorales, es decir, un montón de conflictos que antes se resolvían en la propia política y que hoy se pasaron a la justicia y que los distintos actores políticos tratan de influir en esa justicia y otros actores económicos, servicios de inteligencia, y de todo bastante más complejo, tratan de influir en esa justicia para que falle en un determinado sentido. ¿Crees que en algún momento funcionó bien la justicia? Un momento en que... A ver, hay fueros y hay juzgados que funcionan bien. Me parece que es importante esto porque si no es como que todos caemos en atacar a una organización que tiene un montón de gente y esa gente, hay gente que trabaja bien, honestamente. Diría que la mayor parte de la gente trabaja bien, honestamente y demás. Puede tener problemas de demora, puede tener algunos otros problemas de gestión de casos, pero hay muchos magistrados muy serios, muy honestos, muy estudiosos. Hay algunos lugares políticamente sensibles donde la cuestión es más compleja. Yo creo que el avance es el sistema acusatorio, donde los fiscales investigan y los jueces actúan de juez de control. Es una forma de moderar esto y que la justicia funcione mejor porque equilibra más los poderes. Los avances hacia un esquema de audiencias orales también es otra forma de moderar eso. Son todas reformas que nosotros comenzamos a introducir a través de un programa llamado Justicia 2020, que permitió avances muy buenos con el tema de la oralidad, no solo en materia penal, sino también en materia civil, esto de que los fiscales investiguen y los jueces sean jueces de control. Entiendo que hoy la Corte es una Corte muy independiente, que incluso nosotros siendo gobierno falló varias veces en contra del procurador, que es un procurador interino, también es un fiscal de muchísimos años muy independiente. Entonces hay como muchos lugares hoy en la justicia que funcionan bien, hay otros que funcionan mal y hay otros que son más controvertidos, ¿no? Donde hay jueces más que a veces es más fácil identificarlos política o ideológicamente y eso tampoco es bueno, ¿no? Germán, ¿serviría que más jueces integren la Corte Suprema? No, de hecho tenemos un problema que es que no estamos cubriendo las dos vacantes que están. Creo que la política tiene una deuda con la justicia y tendría que hacer un esfuerzo por nombrar 2 juezas. Yo creo que como hay 3 hombres, deberían ser 2 mujeres las que deberían integrar la Corte en esta Corte de 5 miembros y que la Corte de 5 miembros debería ser completada con 2 candidatas que sean realmente independientes, muy serias y que ningún partido sienta que es una candidata propia. Que es un poco, que fue muy criticado, pero es un poco lo que hizo en su momento Macri al proponer a Rosengart y a Rosati, que eran 2 personas a las cuales él no conocía, que eran, y de hecho siguen siendo muy independientes en su gestión, en su funcionamiento como jueces de la Corte. Y un poco por eso fue que lograron que con una mayoría bastante grande, superior a los 2/3 que fueron requeridos, fueran nombrados en la Corte Suprema, ¿no? Porque eran 2 personas. De hecho, Rosati había sido ministro de Justicia durante el kirchnerismo, tenía buena relación con Lingita Carrió, tenía buena relación con la propia Cristina Kirchner. ¿Nombrar jueces por decreto? Nombrar jueces por decreto yo entiendo que es una facultad que quedó de la Constitución vieja y que no es solo jueces, sino son funcionarios en general que requieran acuerdo del Senado, pueden ser militares, pueden ser diplomáticos. Yo creo que es una herramienta, en su momento la usó Alfonsín, se la usó para nombrar, cuando se nombra a Rosengart y a Rosati, también lo primero que se hace es nombrarlos por decreto. Ese fue un tema que también yo discutí en su momento, pero primó, el presidente terminó como diciendo, bueno, efectivamente no era el camino del presidente Macri y avanzamos con lo que nosotros del Ministerio de Justicia habíamos introducido, que era la designación mediante el mecanismo constitucional, el procedimiento habitual. Finalmente de ese modo fueron designados. Yo creo que
Es una decisión realmente una situación de extrema necesidad, de emergencia, que debiera durar poco tiempo el uso de la designación por decreto. Preferiblemente se deberían designar con acuerdo del Senado como corresponde, siguiendo todos los pasos. Por yendo más al derecho penal, esto lo había dicho Zaffaroni, de la pregunta que hizo Ivo, de más jueces para la Corte Suprema para mejorar el funcionamiento. Y otra cosa que nos dijo es que penas más graves, es que penas más graves no provocan que haya menos delitos. ¿Vos qué pensás de eso? Pues, sería muy llamativo lo que voy a decir, pero coincido plenamente con Zaffaroni. No coincido en la integración de la Corte. Yo creo que la Corte de 5 miembros está muy bien. Podría ser de 7, pero 5 está muy bien, y que más jueces van a complejizar el trámite, van a hacer que los casos demoren más. Coincido. Hay un estudio de un economista que ganó el premio Nobel de la Paz, Nobel de Economía, Gary Becker, que casualmente habla de una cosa que se llama la economía del crimen, y que tiene, y hay muchísimos otros autores, y hay toda una línea de investigación y de estudio muy profunda en esto que se ha llamado economía del crimen, que lo que marca es que la respuesta del sistema judicial que más incide en que no se cometan más delitos o que baje la cantidad de delitos que se comete es la posibilidad de identificar a los autores del hecho y condenarlos rápidamente. Y eso es mucho más importante que el monto de la pena que vos le pongas al autor. Entonces, esto, cuando se quieren subir las penas, en realidad el secreto de esto, y está demostrado empíricamente, y en esto el presidente Milei lo entiendo que lo sabe bien, porque lo ha citado a Gary Becker y otros economistas que han trabajado este tema, es cuanto más éxito vos tengas en identificar y capturar, digamos, y someter a proceso a los autores de los delitos, menos delitos vas a tener. El monto de la pena no es lo que incide, es decir, aumentar las penas no sirve. Lo que sirve es que el sistema de justicia realmente diga, este delito lo cometiste vos, Claro. te voy a someter a proceso, sometido a proceso, eventualmente te puedo condenar, o si el delito es menor, hacemos lo que se llama una probation, o hacemos una reparación, ahora existe integral, o un juicio abreviado. Si hay un montón de mecanismos rápidos para tratar de cerrar los procesos penales que son efectivos a la hora de tratar de que la persona no reincida en los delitos. De hecho, son mucho más efectivos que a lo mejor mandarla a la cárcel por muchísimo tiempo sin sentido. Pero, por ejemplo, lo que dice Patricia Bullrich cuando habla de estos temas, que dice, bueno, Zaffaroni abre la puerta giratoria de las cárceles. ¿No crees que no genera eso también, que la gente comete un crimen y sale rápidamente y puede regresar? Bueno, pero eso es otra cosa, porque ahí sí coincido también con Patricia, y nosotros lo trabajamos mucho. En realidad, es decir, con esa frase de Zaffaroni coincido, lo que no coincido es con mucha de la doctrina de Zaffaroni en sus fallos y en cómo después generan estas libertades muy rápidas y en el no avance de los procesos judiciales, y de ese modo ponen en crisis esta teoría que yo les señalaba antes. En realidad, Patricia, lo que habla es algo que a mí me tocó implementar, ayudar ahora en Córdoba, que lo han aprobado ahora hace poco, y lo hicimos cuando yo era ministro y lo hice cuando era fiscal general, que es que sobre todo lo que llaman los casos de flagrancia, que es cuando te detienen cometiendo un delito, lo que lamentablemente hacía la justicia es que esos casos, como muchas veces eran casos menores, los dejaban en libertad automáticamente, y esa era la puerta giratoria, en vez de avanzar en ese proceso rápido. La ley de flagrancia que aprobamos con Patricia, que pusimos en marcha y que empezó a funcionar y que hoy sigue funcionando, lo que hace es que esos casos vos seas sometido rápidamente al proceso y termines con una condena rápida. Entonces, vos no estuviste en prisión preventiva, o estuviste muy poco tiempo en prisión preventiva, y rápidamente tenés una condena, pues vos, generalmente esas personas tienen muchos antecedentes. Y lo que no se sucede es que esa persona recupera la libertad para volver a cometer delitos y en los cuales nunca es juzgado, ¿no? Ahí se generó un círculo vicioso que estas leyes y estos sistemas de flagrancia tratan de corregir, para que los que cometen un delito y tienen antecedentes sean juzgados rápidamente y no entren en una puerta giratoria. ¿Cuál es? Esto es una pregunta para que para nuestra audiencia se puede separar así mejor. ¿Cuál es el rol del ministro de Justicia? Porque vos recién decías, todos piensan que el ministro de Justicia tiene que poner presa a la gente, y no es así.
¿Cuál es entonces el rol de...? Bueno, el ministro de Justicia, casualmente estuve hará 2 meses atrás en Uruguay, no tiene Ministerio de Justicia y está discutiendo si ponerlo o no en marcha. Sí. Uruguay tiene un equipo técnico dentro del Ministerio de Educación. Argentina, históricamente, en el gobierno de Alfonsín, la Secretaría de Justicia era una parte del Ministerio también de Educación. La calle Genioves estaba. Y después se avanzó. Y en general hoy casi todos los países del mundo tienen Ministerio de Justicia. Hay países como España o Francia que además tienen Ministerio de Justicia hace cientos de años. Y ahí, depende de los países, hay como diferentes roles. En países como Estados Unidos y otros países que han seguido el modelo norteamericano, el ministro de Justicia tiene a su cargo generalmente al Ministerio Público. En Estados Unidos se llama Attorney General. Yo he tenido unas fotos con varios Attorney Generals con los que me he reunido. Tiene a todos los fiscales a cargo, tiene a varias fuerzas de seguridad como la DEA, tiene la fuerza de seguridad que está que asiste a los jueces, que se llaman los Marshal, tiene a una fuerza de seguridad que se encarga de todo lo que tiene que ver con las armas en Estados Unidos, y el alcohol y otras drogas. Se tiene un montón al FBI, tiene a cargo. Entonces, ese es un modelo donde el ministro de Justicia es como el jefe de los fiscales y el jefe de la persecución estatal. En general, los países continentales, más de Europa y muchos de los países de Latinoamérica, lo que tiene el Ministerio de Justicia es más un rol de apoyo, por un lado, al presidente, para todo lo que tiene que ver con las leyes y con su relación con el Poder Judicial, que es un poder independiente. Y en ese marco de ese rol, cada vez más, y por eso se justifica la existencia, tiene todo un rol de relacionamiento con el resto de los ministerios de justicia del mundo. Hoy enfrentamos muchos delitos y problemáticas transnacionales que afectan a muchos países. Entonces vos necesitas que un ministro de Justicia hable y coordine con los ministros de Justicia de Brasil, de Paraguay, de Chile, de España, de Francia, con el Attorney General de Estados Unidos en esquemas de cooperación judicial. Después, vos necesitas al Ministerio de Justicia, es el que lo asesora al presidente a qué jueces nominar o a qué fiscales nominar para que el Senado les dé acuerdo. A su vez, los Ministerios de Justicia tienen todas las partes que se llaman registrales. Cuando vos registrás un montón de los vehículos, por ejemplo, los autos, tiene que ver con una serie de registros de algunos procesos judiciales, como las quiebras, y tiene todo un tema que es muy importante de cómo ir mejorando la política pública, de cómo ir mejorando el sistema de justicia. Claro. Todo el cambio que ahora ha impulsado el presidente Milei del Código Penal, que nosotros también habíamos impulsado en su momento, la implementación del nuevo Código Procesal, que son las reglas por las cuales se llevan adelante los procesos judiciales penales. Vos impulsaste algo que llamó Justicia 2020, si puede ser. Nosotros tratamos, creo que fuimos el único gobierno que hizo justo estoy escribiendo un artículo, un abordaje integral de todo lo que son cambios del sistema legal y judicial, que lo llamamos Justicia 2020, después terminamos dejando un trabajo porque está ahí para los próximos gobiernos, que llamó Justicia 2030, y que lo que hacía era un abordaje holístico o integral de todas las reformas que hay que hacer en el sistema de justicia, porque una de las claves para que el sistema de justicia sea confiable para la gente, que es lo central del Ministerio de Justicia, es que la gente, el Ministerio de los jueces, es que la gente confíe en los jueces. Hoy lamentablemente no confía, porque si vos confías en los jueces, sabés que tenés un lugar donde si te pasa algo podés recurrir. Y además, si los jueces siempre fallan de un modo previsible y más o menos similar, vos sabés que frente a determinados conflictos la solución va a ser esta. Entonces vos evitás ese conflicto. Y eso es lo importante cuando se habla muchas veces de seguridad jurídica, de inversiones y demás. La clave es la previsibilidad. Perdón, Germán. Sí. ¿No pensás que tendría que ser independiente la carrera judicial de la carrera política? Por ejemplo, tenemos el juez Moro, que después de poner preso a Lula, es ministro del gobierno de Bolsonaro, y así muchos. Sí, a ver, la verdad es que, de nuevo, en teoría son dos carreras independientes.
tanto en Brasil como en Argentina, como en Uruguay, como en Chile, vos tenés procesos distintos. De hecho, para llegar a juez en Argentina y en la mayoría de los países vos tenés que pasar por un proceso de concursos. Yo, de hecho, pasé por ese proceso de concursos para ser primero juez y después sí laboral, porque hay una serie de cargos también de los sistemas de justicia que no son por concurso y son una designación política, como antes eran todos los jueces y como siguen siendo los jueces en Estados Unidos. ¿Ser compatible directamente? No, porque en realidad lo que sí debería ser es que vos deberías tener en los ministerios de justicia cuadros técnicos que no entren en digamos, en la cuestión más partidaria y que sean respetados, como sucede en muchos países europeos y demás, ¿no? Que sean más respetados por todos los actores, porque si vos, es decir, porque además, si vos pones en general las experiencias de políticos también al frente de los ministerios de justicia no han sido buenas, es decir, no han sido buenas, han tenido, y generalmente son esas experiencias las que han intentado, como en el gobierno de Menem y demás, poner mucha gente de la política en lugares estratégicos de la justicia. De hecho, hoy todavía la política tiene un rol importante en el Consejo de la Magistratura, que es donde se designan los jueces, y nuestra Constitución además fija que al final del día los jueces necesitan un acuerdo político en el Senado. Lo que yo creo que nos pasa es que lamentablemente la política y la justicia habla de lo que no debería hablar, que es de los casos judiciales. Los casos judiciales, los jueces y fiscales los deberían llevar adelante independientemente, y no hablan de las cosas que sí deberían hablar, que es de cómo hacemos que la justicia funcione mejor, de cómo tratamos mejor a la gente, de cómo los casos se solucionan más rápido, cuáles son las mejores, digamos, normas para tratar de tramitar los procesos del modo más transparente posible. Entonces tenemos como medio, digamos, alterado. Yo decía, le robé a alguien una frase que siempre me pareció muy buena, que es que en Argentina tenemos leyes rígidas de cumplimiento flexible, cuando en realidad lo lógico sería tener leyes flexibles de cumplimiento rígido. Es decir, si vos tenés un marco normativo, vos tenés que estar dentro de ese marco normativo y no tenés que salir. Y para que eso sea así, la ley tiene que tener algunas flexibilidades y algunas vinculaciones con la realidad. En Argentina tenemos leyes súper rígidas que después la verdad es que no se cumplen, ¿no? El viejo trabajo de Nino de la anomia y demás, de que no se cumple la ley. Los argentinos... Bueno, se habla de la Constitución del 94. ¿Vos qué pensás de esa Constitución? Bueno, la Constitución del 94 tiene algunos avances, tiene varios retrocesos, pero bueno, fue la Constitución que en ese momento la política pudo consensuar. Yo en aquel momento fui súper crítico. Después fui entendiendo algunas cosas, ¿no? Y algunas discusiones. Lamentablemente, tanto la Constitución del 94 como el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires o Constitución de la Ciudad de Buenos Aires fue en un momento también como de expansión de la política y que bueno, que yo creo que un poco Milei viene a responder a esa expansión de la política, ¿no? Como que la política se sintió como un fin muchas veces en sí mismo, creó más cargos, creó más estructuras, disfrazó por derechos algunas cosas que en definitiva eran funcionales para que de nuevo la política se siguiera expandiendo. Y yo creo que la política es súper importante, como digo, es la que puede transformar la realidad, pero tiene que estar dentro de un marco razonable que deje a todos los ciudadanos y a todas las personas poder vivir en libertad, ¿no? Y poder hacer sus emprendimientos, poder llevar adelante sus actividades, que el gasto que demanda la política no haga que los impuestos sean exorbitantes, como son de hecho en Argentina. Entonces, me parece que ahí hubo un momento donde como que la política se expandió demasiado y que hoy... Momento. Sí, pero no la democracia. Yo creo que incluso tanta expansión de la política en algún punto afecta a la democracia, ¿no? Y la hace menos auténtica, es decir, le saca un poco el rol a la gente y se lo pasa a la política. Y creo que hoy un poco el mensaje, incluso de la elección de ayer, es necesitamos como que la política funcione para solucionarnos los problemas a la gente y no es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, muchas veces los políticos, que es algo por lo que a mí también a veces no me ha gustado mucho la política partidaria, es que
es como que es más en función de los intereses de cada uno y no de los intereses de la sociedad, ¿no? Yo quiero ser candidato, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y se olvida de que en realidad uno es un servidor público. Yo lo veo a veces con pavadas, pero con los viajes, con los secretarios, con los choferes, con toda una estructura que hace como que el político se sienta como especial y que tiene derechos a un montón de cosas que en realidad no debiera ser así. Yo muchas veces trataba de viajar en turista, iba y volvía cuando tenía una reunión, y uno ve gente, y le pasa a todos los gobiernos, que van, viajan delegaciones, se quedan una semana, ¿viste? Y eso es como que, ahí es como que hay un desenfoque, ¿no? Y yo creo que un poco la gente se hartó de ese desenfoque, entre otras cosas. Siendo la coyuntura, volviendo a este dilema entre la doctrina de Zaffaroni y Bullrich, ponele. ¿Qué crees vos de esto que está hablando ahora de bajar la edad de inimputabilidad? Yo tengo un libro viejo que escribí con un licenciado en ciencia política que se llama Diego Orgal, que falleció, pobre Diego, y con Eugenio Bursaco, que era el número 2 de Bullrich cuando fue ministra, que se llamó Mano Justa, que lo escribimos hace muchísimos años, casi, o más de 20 ya, que es que un poco da respuesta a muchas de estas cosas, es decir, y que está imbuido en esa teoría que yo les decía, del análisis económico del derecho, la economía del crimen y de la justicia, que apunta que el sistema tiene que ser, llamémosle, eficiente y eficaz, sin dosis adicionales de crueldad o sin sobreactuación. Respecto de la disminución de edad de punibilidad de los jóvenes, yo creo que los jóvenes necesitan un régimen de responsabilidad penal juvenil urgente, lo dije cuando era ministro. La ley que tenemos hoy es una ley de la dictadura, con lo cual ni siquiera es una ley técnicamente, y que está totalmente fuera de época. Lo que más recursos debería invertir el sistema político es en la justicia penal juvenil, porque todas las personas, el 80% de las personas que hoy están detenidas en las cárceles cometieron delitos siendo jóvenes, y el Estado fue incapaz de generar una respuesta a tiempo para que no vuelvan a cometer delitos y no terminen en una cárcel de adultos. La edad, nosotros en su momento en el Ministerio de Justicia hicimos un análisis muy exhaustivo y muy empírico, y para nosotros la edad que se ajustaba a este momento es 15 años. A partir de los 15 años, los jóvenes comenzaban a cometer delitos más violentos, aparecían en algunos homicidios, y sobre todo los jóvenes comenzaban a cometer algunos delitos sexuales, abusos sexuales, violaciones y demás, que son delitos muy, muy aberrantes, muy graves, y eso se daba a partir de los 15 años, con lo cual un joven que toma una decisión de matar a una persona, o de abusar de una persona, o de violar a una persona, yo entiendo que está en condiciones de ser juzgado bajo un régimen de responsabilidad penal juvenil. A nosotros nos dio 15, 14, 13, que es lo que ha intentado el gobierno, son discusiones, pero lo importante no es tanto la edad, sino que haya realmente un régimen de responsabilidad penal juvenil que permita abordar a ese joven que comete un delito, sobre todo a los que cometen delitos menores, y tratar de sacarlos del círculo vicioso del delito, ¿no? Generarles una oportunidad laboral, generar una oportunidad de estudio, darle contención. En su momento nosotros hicimos muchos trabajos con clubes de fútbol, con ONGs y demás para tratar. Yo fui secretario de un juzgado de menores hace muchos años, fue mi primer cargo después de ser abogado, y era clave cómo vos abordás a los chicos que cometen delitos, ¿no? Cómo los hacer responsables si cometieron un delito, que se hagan responsables de ello, que tengan sus consecuencias, pero cómo haces que salgan de ese mundo y no se queden en ese mundo del delito, drogas y otras situaciones que los terminan llevando de nuevo a la cárcel como mayores, con penas generalmente mucho más altas y con hechos mucho más graves. La verdad es que hay algunos casos donde los jóvenes cometen un delito grave de golpe, pero generalmente son como pequeñas transgresiones que se van cometiendo, y en un momento a lo mejor ni el chico se da cuenta, comete un delito mucho más grave que esos pequeños delitos que iba cometiendo. Por eso es importante. Eso también está, perdón, que te sí. Está muy vinculado con la educación, ¿no? Zaffaroni nos hablaba de que... Eso está muy vinculado con la educación, está muy vinculado con el entorno familiar, con el entorno social.
me parece que esas son como las claves. Y después todos pueden cometer, sobre todo si es un hurto, un robo, algunos delitos menores, un daño. Es decir, todos pueden cometer a lo mejor algún delito menor. Lo importante es que en ese momento el Estado, la familia, el entorno, la sociedad lo pueda tratar de ayudar, Claro. para que no vuelva a cometer delitos más graves. Claro. Si te llama, hablaste de la elección de ayer, si hoy te llama Javier, sabemos que Julio Libarona tal vez desocupa del cargo, ¿volverías al gobierno en alguna posición, tal vez como ministro de Justicia, adentro del ministerio? Como primicia me dicen que no, que a lo mejor el presidente no le acepta la renuncia que presentó el ministro Cunio, les doy. No, yo creo que en general yo he cumplido mi rol de ministro, la verdad que estoy muy satisfecho con la gestión que hicimos, con los resultados que obtuvimos, y creo que esto cada uno tiene como su periodo de tiempo. Una cosa que también es importante, que yo a veces critico de los políticos, es esto de que uno se cree que siempre tiene que ejercer cargos políticos, ¿no? Y que siempre tenés que estar. Y yo creo que debiera ser como un servicio público que uno hace durante un tiempo, de la mejor manera posible, con el mayor esfuerzo posible, y después se vuelve a su vida no pública, no del Estado, porque también eso permite saber lo que le cuesta a un abogado trabajar, las dificultades que tiene un abogado cuando tiene que litigar en la justicia, lo que cuesta cobrar honorarios, es decir, lo difícil que es todo eso, andar como corresponde, andar sin chofer, sin toda una estructura. Y bueno, pero me parece que es importante, casi que debiera. Yo siempre fui contrario a las reelecciones de los presidentes y en general de todos los cargos. Yo iría por caminos donde todas las reelecciones deberían estar prohibidas y uno debería estar un mandato, el que sea, y después volver a su casa. Me parece que eso, nadie es tan imprescindible en el mundo como para que no haya nadie que pueda hacer eso igual o mejor que vos. Entonces me parece que sería importante, pero lamentablemente la política parece seguir otras lógicas que son para mí las que la alejan de la gente común, ¿no? Claro. Bueno, siguiendo con esta línea de gobierno, ¿vos qué pensás de este gobierno, de estos 2 años que lleva? Bueno, creo que ha tenido un gran acierto en términos económicos, de equilibrio fiscal y de darle cierta racionalidad a la economía. Creo que falta mucho por delante. En materia de justicia ha tenido el acierto de avanzar con el sistema acusatorio, de avanzar con algunas cosas como juicio en ausencia y otras. Creo que falta enviar pliegos de jueces, juezas y fiscales y defensores públicos al Senado. Es decir, me parece que hay que tratar de la gente, en la elección de ayer le dio una nueva oportunidad al gobierno para que trate de llevar adelante también la reforma del sistema tributario, que es muy injusto, y aquella gente que paga impuestos, paga muchos impuestos, y también una oportunidad de tratar de mejorar el sistema laboral, ¿no? Que es uno de los grandes desafíos de Argentina en términos de cómo la gente y los jóvenes sobre todo pueden tener oportunidades en el trabajo, y el costo laboral es tan alto y la posibilidad de que te hagan un juicio y demás, que muchas empresas, sobre todo pymes, no pueden incorporar gente a trabajar, que si tuvieran un régimen más ágil y más previsible lo harían. Entonces me parece que tiene esas 2 tareas importantes por delante, y creo que la gente, a unos les gustará más, a otros menos, pero le dio un aval para que los próximos 2 años se focalice en eso. Ojalá tengan menos internas, ojalá no haya más denuncias de corrupción, ojalá se genere un diálogo y un consenso con todos los actores políticos sin distinción, y podamos encarar los desafíos como país, ¿no? Si no es como un círculo de nuevo vicioso donde vamos de un extremo al otro, y Argentina o los argentinos están siempre en un lugar malo o a veces en un lugar cada vez peor. ¿Crees que es sólido el plan económico de Milei? No soy economista como para poder hacer una evaluación en general. Yo también tuve mis críticas hacia adentro del gobierno durante el gobierno del presidente Macri. La verdad es que ningún gobierno en los últimos
20 años, 30, 40 años de democracia, ha logrado tener planes económicos sólidos y sustentables que nos permitan salir de una vez por todas. Yo creo que probablemente la culpa, más que de los economistas, sea culpa de la política, ¿no? Y el no haber logrado consensos que, como países como España o Italia, que más allá, o Chile o Uruguay, que más allá de los cambios políticos hay algunas cosas que se mantienen, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Cuáles son esos acuerdos básicos? No voy a gastar más de lo que me entra, no voy a endeudarme, no voy a hacer crecer el Estado por fuera de mis posibilidades. Yo me acuerdo una vez en Chile, habían decidido crear una subsecretaría en el Ministerio de Justicia. Y para crear esa subsecretaría no puede hacer ni el ministro ni el presidente. Tenían que hacer todo un proyecto, fundamentarlo y presentarlo al presupuesto, al Congreso, para que el Congreso vea de dónde sacaba las partidas, y a partir de 1 año, 2 años después se creaba esa área de gobierno. Entonces eso marca como un uso responsable de los recursos del Estado, que es lo que no hemos tenido en Argentina en los últimos 40 años. Bueno, un mensaje final para los jóvenes. Yo creo que el país, el otro día discutía con un grupo de gente vinculada al PRO, y yo creo que el país está en manos de los jóvenes. Creo que, para bien o para mal, fue un gran número de jóvenes los que impulsó a Milei a la presidencia, en un, si se quiere, rebeldía frente al sistema político, y creo que sigue en manos de los jóvenes poder generar alternativas para que el país tome esas políticas de Estado o esos lugares comunes que no se discuten, y ir hacia adelante, ¿no? Creo que los jóvenes tienen que tener claro que la democracia, más allá de todos sus defectos, es central, que los derechos humanos son centrales, que una economía sana y que no gaste más de lo que tiene disponible es central, y que después, bueno, las ideologías nos irán para un lado, para el otro, pero que haya una avenida realmente central que nos permita vivir en libertad, que Argentina esté alineado con los países democráticos del mundo. Creo que esas cosas debieran ser los jóvenes que puedan, el otro día decían, acceder a cultura, a cosas del resto del mundo, poder conectarse. Me parece que eso, hoy los jóvenes, por cómo avanzaron las redes sociales, por cómo avanzó la sociedad, lo tienen mucho más claro que la gente de mi generación, y creo que ese camino es el que puede hacer que Argentina logre finalmente estos acuerdos básicos para seguir para adelante. Y creo que el desafío, y es importante que los jóvenes se involucren en política, porque creo que el desafío es que sean nuevas generaciones. Creo que yo discutía porque dije, ya no está en nuestras manos, está en las manos de los jóvenes. A alguno que se lo dije no le gustó mucho, pero estoy convencido que es así, que esto sale adelante con gente joven, con caras nuevas, con gente que pueda dejar de lado peleas de la vieja política. ¿Te puedo hacer, perdón, una pregunta más? Porque en esta entrevista me quedó ese dilema entre justicia y política. Y hay una herramienta que, bueno, es el juicio político. Nuestro anterior entrevistado, Aníbal Ibarra, fue destituido por juicio político. Mismo vos, creo que tuviste 2 intentos o 2 pedidos. 2 o 3, creo he tenido varios pedidos de juicio político. ¿Qué pensás de esa herramienta? ¿Cómo fue esos pedidos de juicio político que te hicieron? No, a ver, los pedidos de juicio político que me hicieron a mí, que incluso algunos los hizo Lilita Carrió, que era mi propio espacio, es decir, tenían que ver con algunas discusiones sobre temas de justicia y sobre algunos mensajes que creo que la coalición cívica le quería enviar al entonces presidente. Y en definitiva es una herramienta política que de poco uso, de muy poca eficacia o de uso real. Más que nada se usa para hacer como advertencias o mensajes. No amenazas, porque en realidad la amenaza tiene algo de ilegal, y el juicio político es un instrumento que está en la Constitución, que un diputado, si quiere denunciar a un ministro para pedirle juicio político, está en todo su derecho de hacerlo, y es una herramienta a las que tiene. Yo creo que lamentablemente se ha abusado de estos pedidos de juicio político, sobre todo por cosas que no tenían ningún sentido, como las que me hicieron a mí,
y así hay a muchos otros ministros y demás que se los hacen, pero creo que es una herramienta sabia que tiene la Constitución para en algún momento poder remover a algún funcionario que o ha incumplido con su tarea o ha perdido realmente como el sustento mínimo para sostenerse en su cargo, con lo cual yo creo que es una herramienta constitucional de la cual lamentablemente se abusa, pero que al final del día es correcto que esté en la Constitución por si se produce alguna situación real que lo amerite, ¿no? Está en todas las constituciones y es una forma extrema de resolver una situación de crisis, ¿no? Lamentablemente en Argentina se ha usado muchas veces como advertencia, como mensaje, como uso político, sin que realmente se justifique, y eso deslegitima la herramienta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Se vienen muchas más entrevistas y suscríbanse. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto.